Hola, ¿qué tal amigos? Ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy les voy a enseñar cómo es que comencé a adaptar la sala de Audi A1 que compré para el bochito. La verdad está quedando bastante padre y el proceso de adaptación no fue tan difícil como yo pensaba. En este video te enseño cómo adapté la banca de los asientos traseros. Estuvo bastante fácil, chécate el video, sé que te va a gustar y probablemente te animes a poner una sala de Audi A1 a tu bochito. Chécate el video. Bueno amigos, y aquí tenemos la sala de Audi A1 que acabo de comprar para ponérsela al bocho. Yo creo que esta sala le va a quedar bastante bien al ser una sala chica. Bueno, al menos el asiento es el que noto que es más chico. Y estos, si no quedan justos, van a quedar un poquito grandes. Entonces ahorita vamos a ver más o menos la manera de adaptarlos. Pero vaya, esta es la sala que le vamos a poner. Yo creo que va a quedar bastante bien si es que la logramos adaptar adecuadamente aquí al bocho. Ahorita, si venimos al bocho, entramos. Y pues digamos, yo una persona normal, asiento mi pierna normal y uno queda como muy sentadito con las piernas muy rectas. No quedo con las piernas así muy, como las rodillas muy altas, sino que quedo en una manera como muy recta al sentarme. Entonces esta posición no es tan baja. Aquí ya hice unas marcas con un plumón, más o menos donde termina el asiento, en esta parte. Entonces más o menos tomé esta marca así, también marqué aquí. Nada más que me sirvan como referencia de cómo viene este asiento original, pues para ver que no baje mucho la altura ahorita que ponga los asientos del Audi. Entonces bueno, aquí ya acabo de hacer otra marca con plumón, no se nota tanto, pero bueno, aquí está mi marca que hice ahorita. Acabo de marcar aquí y aquí, también de este lado marqué aquí, también vamos a marcar así, vamos a marcar más o menos la altura del asiento original del bocho, que digamos es toda esta línea. Y ahorita que ponga la del Audi, pues ya vamos comparando. También voy a hacer una marca aquí en el respaldo. Voy a tomar una marca más o menos así, de cómo es que venía. Así, venía también todo esto por acá, más o menos así, que choca un poco por acá. Bueno, es así más o menos la marca de cómo venían los asientos. Luego aquí en esta parte de acá, venía más o menos por aquí. Luego nos vamos a fijar cómo queda por la parte de atrás. También vamos a marcar de este lado. Vamos a marcar cómo venía el asiento de esta manera. Entonces el asiento viene más o menos así y aquí viene haciendo así. Excelente, entonces ya más o menos hice una marca de cómo venía el asiento en su forma original. Como le quité los topes de la parte de atrás, le quité unos topes como de goma que vienen ahí. Entonces yo creo que vamos a ponerlo bien. Suponemos que el tope está ahí, voy a recorrer mi marca un poco. Entonces mi marca estuvo mal, esta es la marca, la buena, que viene un poquito por acá. Bueno, digamos, entonces la marca más salida es la que va a contar y aquí se va uniendo. Ok, entonces viene así mi marca. Ok, y de este lado también voy a jalar el asiento un poco, lo voy a empujar hacia enfrente y voy a empezar a marcar, que es prácticamente el grosor de esa goma, y aquí se va uniendo ya cuando va llegando hasta la parte baja. Ok, perfecto, entonces ya quedó mi marca. Ahorita pues digamos que es la marca de más afuera. Así es como quedan originalmente con esas marcas los asientos. Voy a traer ahora la sala de Audi para empezar a adaptar. Entonces es así como debería de quedar. Yo creo que voy a hacer una marca también. Bueno, pues aquí ya hice una marca de más o menos dónde debería de llegar el asiento. Se ve como separada así porque no está al ras, ¿no? Pero bueno, es así la marca más o menos donde debería de ir. Y entonces pues bueno, vamos a quitar este respaldo, vamos a quitar el asiento y vamos a poner los nuevos para ver pues más o menos cómo irían adaptados. Bueno, pues así es como se ve ahorita. Bueno, digamos esta parte del asiento, la parte baja del asiento del Audi, aquí en el bocho, más o menos se ve así. Me gusta bastante cómo se siente a la hora de que uno está sentado, digamos, bien en él. Y aquí vemos la altura original que acabamos de marcar. Aquí son más o menos unos 5 centímetros, acaba creciendo un poco más. Y aquí pues ya son como unos 10, si no es que un poquito más de altura.
es más o menos aquí hasta donde llegaba. Y la sensación cambia bastante porque antes ibas como muy sentado, como sentado en una silla de comedor. Además acá queda un poco como de espacio. Yo creo que la moldura, ¿cómo se llama? La tapa va a quedar aquí y va a quedar todavía un poquito de espacio. Aquí una pequeña separación. Eso ya buscaremos después cómo la rellenamos. Si ponemos algún portavasos o ponemos alguna parte aquí para poner monedas, cartera o algo así. En caso de que se llegara a complicar la adaptación del respaldo, pues no me molestaría el dejar el respaldo del bocho con el asiento del Audi. Obviamente mandaría a que retapicen esta parte para que haga juego. Bueno, digamos a que tenga la forma del asiento del Audi, pero en estas proporciones del respaldo del bocho. Bueno, pues aquí tenemos el sillón, digamos, tenemos la parte baja del sillón, digamos la banca anterior del bocho, la antigua. La tela ya se ve bastante, pues ya bastante, no sé, desgastada. Yo creo que este es un forro que le pusieron después porque no recuerdo que los bochos vinieran en este tipo de tela. Acá tiene una mancha, no quiero saber qué es, pero bueno, esto ya va para afuera. Lo que voy a realizar ahorita es que voy a quitar esta base. No sé si logren distinguirla. Es más o menos todo el contorno lo que voy a quitar para en este contorno, que es lo que se adapta a la forma original, digamos, del hueco de ahí del asiento. Aquí voy a adaptar pues ya la base, la banca del Audi. Vamos a quitar todas estas. No sé si venga así originalmente la banca de un bocho con estos como alambres o esto lo hayan hecho ya después como una modificación de tapicería. De hecho, esta sí me parece como la tela original del bocho, esto que tiene acá, que me parece la pusieron para que no se deshiciera esta como fibra que le ponen. Entonces sí, yo creo que lo retapizaron y le pusieron esto, pero bueno, vamos a quitar todo esto. Únicamente con unas pinzas voy a quitar cada una de las grapas estas que le pusieron. Estas nada más las voy a torcer y van para afuera. Entonces vamos a quitar todas, no sé, tiene como 30 o 50, no sé, pero bueno, ni modo, vamos a quitar esto. Ya sabes, si tu bocho pues no tiene esto, pues no es necesario. En el mío sí, porque sí lo trajo. Órale, ¿ya vieron? Esta es la parte, digamos, la original, la tela original del bocho. La pusieron aquí abajo para después poner un cartón, tal cual, una caja de huevo, no sé. Vamos a ver de qué era este cartón. Para sostener esta como fibra que llevaban los asientos anteriormente. Para después llevar una cama de esto como de borra. Para después una capa de espuma. Para después ya este forro. Entonces vamos a quitar todo esto. Ya bastante maltrecho todo esto. Vamos a terminar de quitar grapas. Vamos a quitar estas que terminan sujetando toda esta parte. Bueno, aquí ya sale esto, que esto es lo único que queremos. Vamos a quitar esta parte. Esto pues ya va para afuera. Lo bueno es que mañana viene la basura. La base. Ok, aquí ya terminamos de quitar pues prácticamente todas las grapas, nada más quedan aquí algunas, pero bueno, vamos a empezar a trabajar y ya al último las terminamos quitando. Ahora, esta parte es la parte trasera y eso lo sabemos porque tienen estas formas. Entonces vamos a poner esto ahí atrás donde va el asiento y ponemos encima la banca del Audi para ver pues más o menos cómo es que se va a poner, cómo es que más o menos se va a quedar y bueno, para que nos ayude a darnos una idea para fijarnos cómo se va bueno, ahora sí que a fijar esta parte. Voy a terminar mejor de quitar esto para que no me siga estorbando, porque estas grapas son como tipo clavo, como si unos clavos descabezados nada más los doblaran, pero bueno, entonces para evitar un accidente mejor de una vez vamos a quitarlas. Bueno, pues ya, creo que ya son todas. Ahora sí, vamos a poner esto allá en el bocho. Ahí ya pusimos la parte anterior, digamos la base del asiento. Ahora sí vamos a poner
esta parte, la banca. Vamos a ponerla más o menos de esta manera y quedaría más o menos así. Pero a mí me gustaba más cómo quedaba con ese aspecto como más bajo. Ahora voy a quitar esta parte, voy a quitar el respaldo. Ahí está el respaldo para afuera. Y ya que tenemos esto, bueno, más libre, pues ya es más fácil el trabajar. A ver, vamos a poner esto por acá. Esto iría más o menos así, a esta altura, ya que aquí va una digamos, un tope. Es una como lámina larga, pero bueno, es así más o menos como iría, ya que aquí topa en estas partes, en estas dos y en esta. Entonces ahí topa, hasta ahí llega. Voy a poner y quedaría más o menos así. Bueno, pues aquí ya estamos adentro del bocho, más o menos como quedaría la banca. La banca, como les comentaba, debe de ir alineada más o menos con esto, de la misma altura. Entonces yo creo que ahí está bien. De hecho me está empujando esta parte del asiento. Ahí está, más o menos ahí iría. Está bien, está a muy buena altura. De hecho me gustaría reducirle la altura un poquito a Sin la base pues estaba a todo dar, me gustaba bastante. Y así como está, aunque bajo algunos centímetros de aquí de la marca, de aquí para acá baja como unos 2 o 3 centímetros. Yo creo que me gustaría poner este asiento o esta banca un poquito más baja. Por lo que voy a recortar toda la base a la mitad y así pues sea menos lo que pues la altura de esta banca. Ahorita quité la banca y como podemos ver, si yo decido reducir un poquito esta parte, la parte de la base, si reduzco esto a la mitad, incluso reduciéndola al ras, pues no afecto en nada, porque nada queda, digamos, por adentro tal cual de esto. Ahí libra bastante bien en la zona de la batería, hay espacio de sobra aquí en esta parte, entonces pues no, al no chocar con nada, pues sí soy libre de incluso reducir al ras toda esta parte. Entonces no creo reducirlo tal cual al ras, pero pues sí creo que voy a reducirlo por lo menos algunos, si no a la mitad, algunos 2 o 3 centímetros, para que la banca sea un poquitito más baja de lo que es ahorita. Bueno, pues aquí tenemos la base de los asientos, es más o menos así, es la base original. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a recortar esto para bajar un poquito la altura de los asientos. Voy a recortar esto mide unos 4 centímetros de altura y le voy a dejar nada más uno. Y de este lado, del lado alto, de este lado, acá mide 7 centímetros y le voy a quitar, yo creo que 2 centímetros. Aquí le voy a quitar 3 y aquí le voy a quitar 2. Esto para que el asiento tenga un poco más de inclinación así. Y bueno, uno a la hora de sentarse pues no esté tan recto. Entonces voy a ir cortando cada una de estos alambres. Voy a rebajarlos hasta 3 centímetros, nada más para dejar una altura de 1 centímetro aquí, y voy a soldar acá. Lo mismo acá, pues esa va a ser la chambita del día de hoy para lograr la altura que quiero aquí en el asiento en el asiento trasero. Entonces vamos a rebajar aquí 3 centímetros y aquí 2 centímetros. Bueno, pues vamos a medir 3 centímetros. Entonces vamos a ir marcando más o menos por acá en cada uno de los soportes. Esto lo podría hacer bien con una cegueta, pero ahorita no la tengo a la mano. Entonces pues aquí lo hago con un pequeño papelito, con un pequeño masking tape. Calculo los 3 centímetros que voy a cortar y ahí marco así en cada uno de los postes, digamos. Ahí ya terminamos de marcar en todos. Ahora sí vamos a empezar a cortar. Bueno, pues aquí ya terminamos de cortar absolutamente todos. Y me gusta la inclinación que tiene ahorita. De hecho, mejor voy a probar esto antes de cortar de ese lado. Porque si me gusta la inclinación que tiene ahorita y no es bastante, sino que está aceptable, pues yo creo que lo dejaría así de ese lado muy alto y de este lado pues prácticamente pegado.
pero si noto que la inclinación sí se nota bastante en las piernas, pues ya reducimos también ese lado. Entonces vamos a montar la base y la banca para checar cómo queda. Bueno amigos, pues aquí ya pusimos la base del asiento ya recortada y ahorita ya puse, digamos, la banca y me gusta cómo queda a esta altura. De hecho, ahí vemos que está bien puesto esta parte del respaldo a la altura que debe de ser. Y me gusta cómo queda. De hecho, la inclinación se ve apenas sutil. A pesar de que sin la banca se ve como si fuera mucha inclinación. De hecho, no, aquí se ve sutil. De hecho, no se ve tan pronunciada. Ahí digamos que estamos al ras del asiento y es más o menos así la inclinación que tiene. Ahí estamos al ras, no se ve y ahí está. Y a la hora de que te sientas, pues se siente bien. La sensación es confortable. Me gusta cómo queda así. Yo creo que ya no va a ser necesario el recortar la parte frontal de la base, porque bueno, me está gustando bastante cómo queda así con esta inclinación. Si notamos, pues la altura de mi asiento bajó. Si yo trazara con un plumón acá una línea, estaría como más o menos 1,5 centímetros o 2 centímetros por debajo de esta línea, pero eso sería la altura de esta espuma, no donde voy realmente sentado, que es digamos otros 2 centímetros abajo. Entonces yo creo que de esta línea estamos bajando más o menos unos 4 o 5 centímetros hasta como por acá, y la sensación es buena porque de hecho ganamos un poco de altura aquí a la cabeza. Se siente uno bien, ya puede estirar un poquito las piernas acá, y yo creo que esa va a ser la modificación que le voy a hacer únicamente a la banca. La altura de esta espuma es prácticamente la misma de esta, pero donde uno va sentado es acá, o sea, sí baja todavía, sí baja bastantes centímetros, como una palma de mano la posición en la que uno va sentado, y se siente uno con mucho más espacio. Entonces pues ya, voy a soldar nuevamente la base para que ya quede fija, y después ya uno la base con la banca, para que esta modificación pues ya quede como debe de ser. Pero antes de soldarla vamos a fijarnos en unos detalles, y es que aquí mi asiento pues ya no llega hasta por acá, que es de donde llegaría la tapa trasera, sino que ahora tiene este pequeño espacio porque es un poco más corto. Entonces esta varilla ya no va a cargar, por lo que voy a eliminar esta varilla, y además voy a poner una varilla acá que ayude a cargar más o menos, bueno, no sé si aquí hacia abajo o en diagonal así, pero bueno, voy a poner una varilla más aquí para que ayude a cargar esta esquina, y pues ya es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a soldar todo esto. Excelente, entonces voy a hacer lo mismo del otro lado y ya después soldamos. Pues nada más era puntear aquí en estas partes. Ahora sí vamos a adaptar la parte de la banca a esta parte, a esta base, pues ya para terminar la instalación del asiento trasero. Ahí tenemos el sillón. Vamos a ponerle la base, va más o menos de esta manera. Ahora voy a buscar que esté centrada, lo más centrada posible, por lo que voy a fijarme cuánto me queda de este lado y del otro lado. Ahí está, ahí es la medida donde va a quedar. Nada más me voy a fijar dónde voy a soldar para que pues ya quede bien fija. Y los puntos que voy a hacer pues van a ser más o menos aquí, otro acá, otro por aquí, lo mismo del otro lado. Ya de ser necesario voy a poner algunos pedacitos de varilla, bueno, o de alambrón aquí, del otro lado. Y pues yo creo que con eso va a ser suficiente para que se agarre el asiento. Entonces vamos a quitar esta parte, vamos a quitar ahorita la vestidura y la esponja para que podamos soldar cómodamente, y ya empezamos pues ya con esta adaptación. Y antes de empezar a soldar, lo primero que hice es
fijarla. Aquí hice un amarre donde va a ser contacto. También aquí voy a soldar todo esto. Luego también lo agarré de acá para que haga bien contacto esta parte y esta parte. Entonces los lugares donde vamos a ir punteando son acá, todo esto, aquí, acá, 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 acá. Todos digamos los nodos donde haga contacto, pues es lo que vamos a soldar. Y también por aquí 1 y 2 atrás. Y yo creo que con eso va a ser suficiente. Pues ya quedaron todas estas. Ahora voy a soldar acá, acá y el último estas dos. Vamos ya por último a cerrar con estos dos. Bueno amigos, pues aquí ya acabamos de soldar, ya soldamos los ajustes de aquí y de aquí, ya soldamos todos los puntos de acá. Aquí fueron 2, aquí fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2 acá. Serían 12 puntos con los que terminamos fijando toda esta parte del asiento. Pues ahora sí ya es una sola pieza todo esto. Ya ahorita nada más me queda pues quitarle un poco la rebaba, darle una buena limpiada y le damos una pintada con pintura negra para que pues ya quede listo para ser montado. Excelente, ya quedó listo. Así es más o menos como quedó esta unión, luego la otra, luego las de aquí. Entonces ya quedó prácticamente hecha esta adaptación. Ya nada más voy a darle una limpiada con un trapo para quitarle el exceso de polvo. Después de eso pues ya ponemos otra vez bueno, ya lo que es la banca, la esponja, esto, y pues ya lo ponemos en su lugar y bueno, ya con la parte de los respaldos. Bueno amigos, ya saben, si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, chécate la cuenta de TikTok y ve qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Gracias.